reaccionaría de una manera como, pues, yo lo único que quiero es estar como solo. O sea, ¿cómo me van a decir que existe una persona que me va a decir, mira, es que te vas a morir? Porque si tú no entiendes cuál es el proceso de la muerte, pues vas a estar asustado, muy asustada, vas a estar nerviosa. En cambio, cuando tienes a alguien que te está explicando lo que está pasando en este momento es esto, 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 y lo que podemos hacer para apoyar a esta persona es A, B y C. Entonces, no necesariamente la persona que está muriendo es la que quiere ser acompañada. Me ha pasado muchas veces que la persona que está muriendo es quien me contacta. Que yo nunca escuché que alguien llegara y dijera, es que voy a llamar a aquella persona porque ella nos va a ayudar con el acompañamiento de esta persona para darle una mejor muerte. O sea, la gente simplemente se está muriendo y uno lo que primero que hace es ponerse triste y solo pensar en cómo fue buena esa persona. Justamente por eso es que yo hago esto virtual. Es muy difícil que dejen entrar a una tercera persona que uno no conoce a un momento que es tan íntimo. Crece y pues más años tiene, más cosas ve y más miedos tiene. Entre esas el miedo más grande es, no, yo no me quiero morir joven porque yo tengo muchas cosas por hacer. Y entonces nadie quiere hablar de eso, porque nadie se quiere morir, porque todos nos queremos ver jóvenes, porque nadie se quiere enfermar, porque negamos que la enfermedad hace parte de la vida. Es como una guerra en contra del envejecimiento. Y entonces, como sociedad, no tenemos un marco para entender qué carajos es eso de envejecer, qué carajos es eso de enfermarse. Y si esas dos no, entonces imagínate cómo vamos a poder entender qué es eso de morirse. Con ese acompañamiento que tú les estás brindando, ellas solas van descubriendo qué hacer en cada etapa del proceso. Yo soy una persona que entra casi que única y exclusivamente cuando hay una muerte anunciada. O sea, supo que se iba a morir. Lo dijo y la familia no la escuchó. Muchos dijimos, está loca, deprimida. Entonces, una de las primeras cosas que quiero que todos los que nos escuchen y sobre todo ustedes sepan, una persona tiene clarísimo cuándo se va a morir y lo comunica, pero lo que tiende a pasar es que la gente afuera los calla, ¿no? Como, ay, calle sus ojos, ¿cómo va a decir eso? No, usted se va a mejorar. O sea, pero la gente lo comunica y lo comunica con mucha claridad. La mayoría de las personas con las que yo trabajo son personas que viven en Australia como nosotros y que sus papás o que alguien se está muriendo en Colombia. Y somos personas que por X o Y, por temas de visa, por temas de plata, por temas de familia, no podemos volver a Colombia y no podemos estar presentes. Queremos agradecer al doctor Edison Molina y al doctor Julián de Arudec por estar con nosotros celebrando esta fecha tan especial. Gracias, doctores, por prestar sus servicios y operar más de 100 animalitos el día de hoy. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Me Levanto y Qué. Hoy quiero comenzar con una frase que dice: las mejores cosas de la vida son aquellas que se regalan con el alma, se reciben con el corazón y se agradecen con una sonrisa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, amor, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Esa sonrisa tuya es la que lo pone uno contento todos los días, como dice la frase. Eso. Sí. ¿Qué más, mi amor? Bien, gracias. Ah, bueno. ¿Y tú bien? Bien, bien. Para las personas que nos están escuchando hoy, recuerden que este podcast está diseñado para todos ustedes porque todos tienen una historia que contar. Hoy tenemos a Catalina Maecha, es una persona que conocí hace poco en redes sociales porque veía su nombre varias veces y decía, de que habla esta chica que es latina, es colombiana. Y yo dije, me puse a escuchar varios podcasts en inglés, en español, y me di cuenta que ella es algo que se llama, ella es una dula. ¿Tú sabes qué es una dula? La verdad no. Incluso... Lo que estudiaste ahorita. No, o sea, realmente el rol como tal no sé. A fondo. Hay muchas personitas como yo que no sabemos qué significa, entonces empecemos por ahí. Listo. Vamos a presentar a Catalina Maecha. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por estar aquí. Qué bueno, Cata, porque imagínate que vamos a hablar, bueno, digamos que no hemos dicho que es una dula, pero así por encima, para que todos sepan y los que están escuchando y crean que de pronto no pueden pasar cosas como la muerte, pues le toca, hay gente que posiblemente no ha tenido que se le muera un familiar hace poco, que un familiar esté enfermo, que realmente pues ya lo que vaya a suceder posterior a esa enfermedad sea un fallecimiento y obviamente eso nos pone muy triste. Como otras personas, por ejemplo, a mí, hablo a caso personal, que los últimos tiempos, después de muchísimos años, no había sentido tan cerca una persona que falleciera, o sea, cercana a la familia, cercana al núcleo familiar.
Primero empezamos, pues digamos que antes de cumplir años, un tío que tenía un problema en el hígado y pues obviamente las personas se van viendo cómo se van enfermando y todo y lo que uno piensa es, pues va a fallecer. Después también hace poco un amigo se suicidó, otro tío también tenía una enfermedad y también falleció. Y hace poco también, porque en este tema también caen las mascotas, mi perrita hace unos 15 días también falleció. Entonces, todo eso me ha tocado y digamos que por eso busqué mucho a Cata. Hasta que, pues obviamente no fue difícil porque Cata, desde el primer momento en que la contacté, me dijo, listo, de una, vamos a hacerlo. Entonces, Cata, después de toda esta introducción, por favor, dinos qué es una dula. Pues la dula aparece cuando justamente la muerte está rondando mucho en la vida de alguien. Así creo que aparezco yo. Muchas personas me dicen, Dios mío, me está visitando mucho la muerte por distintos lados. Y son distintos tipos de muerte como tú lo estás diciendo, ¿no? Unas son por decisión propia, otras son por enfermedad, otras son por accidentes, otras son de personas cercanas, de mascotas. Eh, y normalmente la muerte del otro nos interpela en términos generales a preguntarnos qué carajos estamos haciendo en la vida. Por eso creo que es un tema que está profundamente ligado al tema de crecimiento personal, porque es una interpelación muy profunda que no logra, que siento que no logra con tanta fuerza otros temas en la vida. Eh, y también aparece cuando hay personas que quieren resignificar la muerte y se dan cuenta que todas las muertes son distintas, que no saben nada, que hay mucho miedo y como que se dan cuenta que me va a morir. Y entonces, ¿será que es posible prepararme? ¿Será que es posible acompañarme? ¿Será que es posible entender este proceso que parece tan místico? Y entonces una dula viene del griego acompañar, digamos, era antes una esclava, pero era una esclava muy característica. Antes existían las esclavas que estaban dentro de la casa y que estaban fuera de la casa. Las dulas estaban siempre dentro de la casa y las dulas eran las encargadas de una esclavitud muy interesante, que era el acompañamiento de los procesos humanos y de crecimiento de la familia que habitaba esa casa. Entonces eran las encargadas de llevar a los niños, cuando alguien estaba enfermo lo cuidaban, no cocinaban, digamos, no estaban a cargo de las labores domésticas, pero sí estaban muy pendientes de todo lo que tenía que ver con el desarrollo humano, ¿sí? Cuando había un nacimiento, cuando había una muerte, cuando tocaba llevar a los niños al colegio, todo ese tipo de cosas lo hacían las dulas. Es una palabra extraña, pero yo creo que define un poco ese rol y es acompañar desde una posición, no de esclavitud, pero sí de mucha igualdad, todas esas preguntas que tenemos como seres humanos de qué es la muerte y cuando llega, cómo podemos vivirla y estar presentes y tal vez crear como unos nuevos imaginarios y unas nuevas formas de ver cómo se muere hoy en día en este contexto con la tecnología que tenemos, porque es muy distinto morirse hoy en día a lo que era morirse hace 100 años, hace 20 años, hace 50 años. Entonces, una dula es un acompañante, es una persona que está ahí para explicar, ¿no? Para poder acompañar esos procesos, no necesariamente de una forma terapéutica, que brinda información, que brinda educación, que escucha, que da herramientas y que está muy, muy presente, especialmente si la familia lo permite en el momento de la agonía. Yo entro ahí como digamos, no solamente yo, posiblemente muchas personas, en un choque cultural porque creo que hablando de cuando uno ya se prepara que se va a morir, digámoslo así porque es así, yo reaccionaría de una manera como pues yo lo único que quiero es estar como solo. O sea, ¿cómo me van a decir que existe una persona que me va a decir, mira, es que te vas a morir? ¿Cómo sería por encima? Porque ya vamos a entrar más a profundidad. El acompañamiento, ¿cómo sería el acompañamiento de esta persona? Un ejemplo, una persona que sabe que tiene un cáncer, a una persona que tiene otro tipo de enfermedades. Pero yo tengo una duda, qué pena. El acompañamiento viene siendo para la familia, ¿sí? ¿De la persona fallecida o es que estoy confundida? Exacto. Entonces, esa es una buena pregunta. Mira, el acompañamiento empieza normalmente cuando a mí me llaman, es cuando hay un diagnóstico terminal.
O sea, a mí no me llaman cuando a alguien le diagnostican un cáncer. A mí me llaman cuando a la persona le dicen, ese cáncer ya no tiene cura. Y termina aproximadamente unos 9 o 10 días después de que se hacen las honras fúnebres. Entonces yo no hago acompañamiento en duelo, ¿sí? Yo no acompaño necesariamente a los familiares en su duelo, pero sí lo inicio de una forma en que pueda ser un poco más digerible y que sea un poco más fácil, llevar. ¿A quién acompaño? Entonces tú tienes toda la razón. Dependiendo de tu género, dependiendo de tu edad, ¿sí? Dependiendo de tu nacionalidad y de tus creencias, pues efectivamente los hombres, sobre todo los hombres colombianos, y en realidad mucha gente no va a querer ser acompañada en ese proceso porque como tú lo estás diciendo, es un proceso en donde el cuerpo se está cerrando y es un proceso que nos da vergüenza, es un proceso que hoy en día se considera vergonzoso porque nos han enseñado que siempre tenemos que estar lindos, ¿no? En un país como Colombia donde la cirugía plástica empieza a los 12, 13 años, pues imaginarán, ¿no? Entonces aquí el cuerpo se va cerrando, uno está demacrado, está débil, no puede caminar, al final de la vida deja de comer, bueno, en fin, pasan un montón de cosas. Entonces, no necesariamente la persona que está muriendo es la que quiere ser acompañada. Me ha pasado muchas veces que la persona que está muriendo es quien me contacta, pero también me ha pasado, en la gran mayoría de casos, quien me contacta es alguno de los cuidadores principales, ya sea el esposo o la esposa, la pareja, los hijos o el cuidador o la cuidadora principal, que están ahí porque sus hijos o la familia más cercana no vive en el país de origen, que es mi caso. Por ejemplo, yo hoy en día me dedico especialmente a acompañar a las personas que como nosotros tres somos migrantes y que no podemos por miles de razones estar presentes en el momento en que esa enfermedad está avanzando y que posiblemente no podemos estar presentes en el momento de la muerte. Entonces, a mí me puede contactar ya sea la persona que está muriendo y que quiere tener información, ser entendida, ser vista, eh, de alguna u otra forma prepararse, o la familia. En esos casos, digamos que yo nunca había escuchado este término. Esto es muy reciente, esto tiene, pues obviamente, viene avalado por, por una universidad, por unos estudios, por todo. Pues cuéntanos más la historia de dónde nace, o sea, cómo se profesionaliza uno como dula. Pues antes de responderte eso, la mayoría de las personas piensan que esto es algo nuevo, pero en realidad es un rol que desapareció de la historia hace poco más de 100 años. Porque antes, históricamente, te reto a que leas cualquier libro o cualquier reporte histórico, las personas nacíamos y moríamos en la casa, ¿sí? Entonces, al nacer y a morir en la casa, había siempre un personaje que normalmente era una mujer, que era una partera. Y esa partera venía acompañada de otras mujeres para poder acompañar el nacimiento o la muerte de esas familias. Entonces, dentro de las casas, las personas estaban acostumbradas todo el tiempo a ver gente llegar y morir. Porque creo que como no tenemos esa perspectiva histórica, se nos olvida que hace menos de 100 años, los niños mayores de 2 años eran los que más se morían. Las mujeres embarazadas eran las que más se morían. Nosotros convivíamos con la muerte en la casa. Lo que termina pasando es con la invención y con el avance de la tecnología y con el avance de la medicina occidental, pues tanto el nacimiento como la muerte se saca de la casa. Y ese manejo se saca tanto de la familia como de esas personas que tradicionalmente estaban encargadas de acompañar esos procesos. Cata, te hago una pregunta, qué pena. Ahí yo lo hablo pues por mí, no sé, digamos que en general yo nunca escuché en nuestro país, no sé, en Colombia, o esto es donde más se da, porque yo nunca escuché que alguien llegara y dijera, es que va a llamar a aquella persona porque ella nos va a ayudar con el acompañamiento de esta persona para darle una mejor muerte. O sea, la gente simplemente se está muriendo y uno lo que primero que hace es ponerse triste y solo pensar en cómo fue buena esa persona, por qué le pasó, etcétera, pero pues llamar a alguien extraño a uno, externo, pues que no conoce nada de la familia, para que lo consiga uno y diciéndole, pues mira, es que lo puedes hacer así, así, así. Explícanos eso, por favor.
Claro, entonces ese es tu caso porque tú eres de esta generación, pero tal vez si tú hablaras con tu abuela o con tu abuelo, si es que siguieran vivos, te darías cuenta que esa historia no es verdad, la historia que estás contando no es verdad, porque antes era justamente la familia la que se encargaba de acompañar a los muertos o a los moribundos, y normalmente sí llamaban a alguien, al cura. Ah, ok, esa parte sí me recuerdo. Esa parte sí te la tienes que recordar. Entonces, cuando había un nacimiento se llamaba la partera. De hecho, Colombia tiene una de las tradiciones en partería más importantes de América Latina, que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, muchas de las culturas afros, indígenas, pero también campesinas, antes de que nos fuéramos a las grandes ciudades, antes de que estuvieran presentes, digamos, los hospitales y todo esto, esos dos momentos de la vida pasaban en la casa y eran acompañados por la familia. Entonces tú dices, pero ¿por qué uno iba realmente? Y es una gran pregunta, porque justamente por eso es que yo hago esto virtual. Es muy difícil que dejen entrar a una tercera persona que uno no conoce a un momento que es tan íntimo, ¿sí? Pero de nuevo, como esto es un acompañamiento, ¿no? Tú tienes, es como una voz que te está diciendo y te está explicando detrás qué es lo que está pasando para que tú, con las herramientas que tú tengas a tu disposición, con las comunidades que hay alrededor, con las creencias de tu familia, logres atravesar ese momento. Es decir, una dula no mata activamente a alguien, la persona ya se está muriendo, uno simplemente está ahí Emocionalmente. explicando y muy prácticamente, porque si tú no entiendes cuál es el proceso de la muerte, pues vas a estar asustado, muy asustada, vas a estar nerviosa. En cambio, cuando tienes a alguien que te está explicando lo que está pasando en este momento es esto, 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 y lo que podemos hacer para apoyar a esta persona es A, B y C, que son cosas además que son supremamente sencillas, o sea, para un acompañamiento del que yo hago no se necesita tener más que ciertas cosas a la mano, no necesitas, no sé, estar en un hospital o estar en una tecnología súper avanzada, aparte de un celular tal vez. A lo que voy con todo esto es, antes sí estaba la puerta abierta de la casa para enfermarse, para morirse y además para que el funeral o los ritos fúnebres pasaran en la casa. Entonces, si tú le preguntaras a tu abuela o a tus bisabuelos, cuando antes moría una persona, la persona se velaba en la casa. Sí, creo que pues viendo más que todo como imágenes o cosas en internet que muestran cosas antiguas que pueden rescatar uno más, o en películas, no ir muy lejos, muestran cuando hacen películas viejas algo similar, pero creo uno que es como... Pero viejas no son más de 100 años. Eso es lo que yo quiero también preguntarte. O sea, ¿por qué cambió? O sea, bueno, creo ¿Por yo qué que ha cambió? cambiado. ¿Por qué? Claro, entonces es una pregunta súper interesante. Entonces, ¿por qué cambió? Pues yo tengo tres hipótesis fundamentales. Número uno, porque cada vez más el hombre piensa que le puede ganar a la muerte, le puede cambiar la carrera a la muerte. Entonces, si ustedes se fijan como en estos grandes como objetivos de desarrollo del mundo, siempre está disminuir la tasa de, ¿no? de muerte Mortalidad. en los menores de tantos años, reducir la tasa de muerte en las mujeres embarazadas, aumentar la esperanza de vida. Es como una carrera contrarreloj absolutamente nueva, digamos, históricamente, en nuestra sociedad. O sea, nuestros abuelos antes no vivían, ni siquiera nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos no vivían hasta los 80 años como si pasa hoy en día. Entonces, eso es una. Y eso quiere decir que la ciencia hoy en día ha avanzado a tal punto en que puede mantener a una persona viva de forma artificial durante muchos años, durante muchos, muchos años. Nosotros contamos hoy en día con una tecnología con la que no contábamos hace 20, 30, 40, 50 años, que además va rapidísimo. Entonces es posible seguir manteniendo la vida de un ser humano y alargarla, y eso antes no era posible. Entonces es como, pero no, yo me voy a morir cuando tenga 100 años. Ahora la expectativa es como que O nos sea, vamos a porque morir uno a los 100. todos los días es pensando en que uno se levanta, pues para los que son creyentes, para los que creen en lo que creen, ¿cierto? Se levanta y dice, Dios, por favor, que hoy nos vaya bien, que nos siga dando salud, que todo. Salud. Siempre estamos esperando lo bueno
y realmente nunca estamos preparados. Bueno, sabemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y pues morimos. Y Pero hay que en mucho algún... miedo detrás. Exacto, porque uno, exacto, lo mismo que decía Catalina, me dice, es que somos muy jóvenes, aún estamos pues como en la parte, Es, los pelados no piensan en eso, pero pues a la vuelta de la esquina hay muchas cosas y uno todos los días, entre más crece y pues más años tiene, más cosas ve y más miedos tiene. mm, Entre esas el miedo más grande es, no, yo no me quiero morir joven porque yo tengo muchas cosas por hacer y ojalá yo llegue a viejito sano con todo. Que no tenga que cargarme, que no tenga que lidiarme, que un montón de cosas. ¿Y cuáles son los países? Digamos que yo sé que Colombia ha empezado a disminuir esa tasa, pues lo que yo he leído, aunque en redes sociales en otra cosa, en experiencias, que la gente tiene muchos hijos, pero en realidad no, la gente ya no quiere tener hijos. O sea, de un tiempo para acá es muy poca la gente que tiene hijos. Entonces, ¿cómo es ese tema cultural con todo ese cambio que ha existido? Sí, entonces lo que te quiero decir por ahí, tú me preguntas por qué eso cambió y lo que yo veo es, pues creemos que somos inmortales, estamos bombardeados en Facebook, en redes sociales, en todo esto es como, de nuevo, la Barbie colombiana con tetas, sí, divina, operada, Shakira que tiene 50 años y parece de 20, Total. es como una guerra en contra del envejecimiento. Y entonces, como sociedad, no tenemos un marco para entender qué carajos es eso de envejecer, qué carajos es eso de enfermarse, y si esas dos no, entonces imagínate cómo vamos a poder entender qué es eso de morirse. mm, Y la tendencia justamente es todo el tiempo a negar cuál es nuestra edad, ¿no? Como a esconder en la medida de lo posible en todos los rasgos de la vejez. Y entonces nadie quiere hablar de eso, porque nadie se quiere morir, porque todos nos queremos ver jóvenes, porque nadie se quiere enfermar, porque negamos que la enfermedad hace parte de la vida. Y es como un sufrimiento constante, impermanente. Y yo creo que eso es lo que hace tan difícil hablar de esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Es que cada vez tenemos menos hijos, ¿sí? Somos sociedades globales. Somos sociedades que antes éramos rurales y que éramos muy comunitarias. Entonces, antes una persona tenía 16 hijos y de esos 16 que tenía le sobrevivían 10. Sí. Y entonces luego esos 10 tenían otros 10. Y entonces cuando alguien se moría o nacía alguien, había una comunidad entera que podía ayudar a que esos dos procesos sucedieran de una forma un poco más fácil, ¿no? No era como que naciera un nuevo niño, no era tanta cosa hace 200 años. Hoy en día somos sociedades que somos absolutamente individualistas, familias muy pequeñas, que además no vivimos en un mismo territorio, así sea en la misma ciudad. Si tú vives en Bogotá en el sur y el otro en el norte, son 2 horas para ir, entonces no se ven, Sí, no se ven. correcto. Y además de eso, queremos, tenemos esta idea de salir a explorar y tenemos que hacer y tenemos que ir a viajar y la vida es ahora y qué, Literal. y no, disfrutar el presente. Literal, me escuché ahí. exacto. Me Y entonces, escuché, estoy escuchándome a mí, También, porque ¿cierto? sí, me da mucho miedo ese tema y Y, por eso evitamos hablarlo, porque hay mucho miedo detrás de todo eso, como un tabú, y por eso ¿cierto? vamos a Culturalmente. pasear, como ya dice, Ujú. que ir a conocer que el mundo es muy grande, que hoy estamos vivos y Esa es mañana qué. presión Pero la también. verdad, cuando decimos esa frase, hoy estamos vivos, pero mañana qué, es como decir, yo no me quiero morir. O sea, pero lo estoy disimulando con, sí, con eso. pero fíjate que no solamente eso, sino es como una tendencia a disfrutar de la vida, que a mí me parece malsana, siendo dula y habiendo leído tanto de la muerte, desde mi perspectiva muy humilde, es como la vida pasa en el diario. O sea, la vida Sí. pasa lavando el plato, la vida pasa haciendo pipí, la vida pasa comiendo. Y cuando una persona se muere, esas son las cosas que a uno le hacen falta. Que cuando uno se levanta por la mañana, ¿dónde está con el que te tomabas el cafecito? Ujú. ¿Sí? ¿Dónde está el que hacía el ruidito en el no con el que hacía, con el que te botabas en bungee jumping? Entonces, justamente es como esta exacerbación como de una sola forma de vivir la vida, tener casa, carro, beca, viajar, subir, y esta idea de que tenemos una sola vida para poder hacer todo eso, pues es una locura. Vivimos en una locura permanente en donde queremos que la vida sea algo que no es y en donde entonces, obviamente, hablar del tema de la muerte se vuelve muy difícil. Pónganse hace 60 años
pues yo creo que, es decir, la población que tenía la posibilidad como nosotros de viajar y todas estas cosas, súper limitada. Uno veía todo el tiempo en la casa haciendo lo que tenían que hacer, ¿no? Tal vez leyendo, tal vez viajando un poquito. Pero la vida es mucho de eso, eh, y eso nos parece hoy en día aburridos. Entonces, esta vaina de tener que estar haciendo y desarrollándonos personalmente y viajando y creciendo y emprendiendo y no sé qué, pero no estamos, o sea, en esta sociedad sí que no, esto de estar callado, estar tranquilo, estar en paz, hacer ayunos, eso se perdió totalmente, pero ahí hay algunas prácticas religiosas que todavía se congregan, que todavía rezan, que todavía hacen ayuno, que todavía hacen silencio. Pero todo esto es de lo que yo les estoy hablando, es como que no tiene cabida en la sociedad occidental. Y además de eso, pues el hospital, el avance médico, pues hoy todo el mundo se muere en los hospitales, ¿sí? Entonces la gente normalmente se está muriendo fuera de la casa, luego llega la funeraria, tú no ves nunca el cuerpo, y después del COVID, básicamente una persona se muere, llega inmediatamente a la funeraria, los creman y le mandan a uno una cajita a los 3 días. Entonces es como que tú ya no viste el proceso. Antes era un proceso que pasaba en casa, tú lo veías, Lo tú vivías, vivías, sí, lo vivías. lo sentías todo. Exactamente. Le perdías un poco el miedo porque ya entendías que era así. Cuidabas a tu muerto, tenías a tu muerto en casa por 9 noches, de ahí la idea del novenario. Y luego tú mismo con todo el pueblo salías con el ataúd acá y lo llevaban al cementerio y tú mismo le echabas así, ¿no? Mm. La tierra. Hoy en día eso pasa en menos de 24 horas y es como rápido, rápido. No lo veas, no lo mires, no lo toques. ¿No? Entonces, nosotros perdimos esa capacidad, no, sí, no, capacidad, no, Naturalidad. la naturalidad de relacionarnos con la vida y con la muerte, que son dos momentos que son absolutamente humanos y por los que todos los que estamos acá atravesamos, porque todos nacemos y todos nos morimos. Y digamos, uy, es que me dices tantas cosas que digo, Dios mío, yo estaba pensando en que este programa va a quedar muy cortico para todo lo que hay. Pero entonces, bueno, digamos que para que quede entonces más claro el tema, en realidad, o sea, una cosa es el acompañamiento de la persona que ya sabe que tiene una enfermedad terminal, que pues, se le trabaja porque hay muchas cosas y todo. Y otra cosa es realmente otro tipo de muertes. Ahí tú también entras o ahí tú no entras como dula No. realmente. Hay muchas dulas que se especializan como en ciertas cosas, pero yo, o sea, como yo me vendo, yo soy una persona que entra casi que única y exclusivamente cuando hay una muerte anunciada. Y esa muerte, por ser anunciada, normalmente es producto de una enfermedad que se vuelve terminal, ¿sí? Yo no acompaño a personas y ni a familias que están tomando, por ejemplo, la decisión de tener un suicidio. He acompañado a familias que han tomado la decisión de tener una eutanasia, pero eso se da en el marco de una Una enfermedad enfermedad, que es correcto. terminal, Sí. ¿sí? No acompaño a personas que tuvieron un accidente porque he acompañado más como, ¿saben? Ayudándolos a hacer como el rito funeral, porque es difícil. Pero digamos, mi Especialidad. expertise es las personas que tienen una enfermedad que es larga, que es crónica y que luego en un momento se vuelve terminal, que saben que van a morir en menos de un año o algo así, y ahí me contacta o la persona que está muriendo o la familia. Ahí entonces entramos ya en el tema, pues lo que hablamos del podcast, que todos tenemos una historia que contar. Digamos que ahora ya después de haber visto esto, como cuando una profesora le enseña a uno el primer día de clase de lo que vamos a ver el resto del semestre, el resto del año, ¿por qué tú quisiste ser una dula? ¿Qué fue eso que te motivó? Pues miren, ahí atrás estamos en el Día de las Ánimas, de hecho, pero yo siempre tengo este altarcito. Ahí, esta que les estoy señalando acá es mi tía, que era como Ajá, mi mamá, sí. y ella justamente tenía como 1000 enfermedades, en realidad, no solo una, y ella supo que se iba a morir. Lo dijo y la familia no la escuchó. Muchos dijimos, está loca, deprimida. Entonces, una de las primeras cosas que quiero que todos los que nos escuchen y sobre todo ustedes sepan, una persona tiene clarísimo cuándo se va a morir.
y lo comunica, pero lo que tiende a pasar es que la gente afuera los calla, ¿no? Como, ay, calle sus ojos, ¿cómo va a decir eso? No, usted se va a mejorar. O sea, pero la gente lo comunica y lo comunica con mucha claridad. Entonces yo me atreví a escucharla, porque habían muchas cosas que estaban pasando que a mí me hicieron pensar que en realidad sí era muy posible que se muriera. Y creo que fui la única en la familia que realmente escuchó como ese llamado. Y entonces la acompañé en todos sus últimos meses, vi todo lo que hizo y me inspiró mucho. Me inspiró mucho, me pareció que fue una persona muy valiente porque logró enfrentar cosas que nunca había enfrentado mientras yo la conocí viva y logró dejar el 80 o no, el 90%, digamos, de sus bienes materiales organizados, ¿no? Que incluso a veces con noticas decía, esto se lo da a no sé quién, ¿no? Esta materia tan linda se la da por favor a Martica. Y eso a mí me inspiró mucho, porque la vi con otros ojos, la vi con unos ojos que nunca había visto. Mi tía era para mí una segunda mamá, era la mamá de todos los primos, entonces era un personaje muy importante en la familia. Creo que me dio la lección de mi vida, no me la dio mi mamá, me la dio ella. Y para mí hay un antes y un después de eso. O sea, ella se muere y yo me transformo. O sea, por lo que les estoy diciendo, otro de los temas por los cuales es tan difícil hablar de la muerte, es porque cuando uno tiene como esa conciencia de que se va a morir en algún momento de la historia, a uno se le salen todas esas preguntas y todos esos monstruos que tiene adentro, y entonces uno tiene que actuar y decir, y ahora yo, como vivo la mía, mi vida, no la de los otros, sino la mía. Entonces, ese episodio de mi vida y haber estado con ella sin saber nada, eh, me marcó para siempre. Y ahí es donde nace la dula, porque vi la necesidad tan importante que había y que hay hoy en día de tener a alguien que te guíe en todo este proceso y que te vaya explicando qué es lo que va pasando en cada momento, qué hacer, qué no hacer, y que te vaya dando a ti como familiar la fuerza, pero no solo la fuerza, es como la confianza en que tú sabes qué hacer y en que confíes en la otra persona, ¿no? Porque finalmente uno es un animal, eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? Un animal sabe cómo morirse, entonces es como crear un espacio. Para mí fue eso, fue confiar en la vida, fue decir como, confío en la vida. Y eso se necesita, porque uno piensa que uno no va a ser capaz ni de morirse ni de acompañar a alguien. Y la realidad es que eso es lo que nos va a pasar al 99.9999999% de las personas que habitamos este planeta. Escuchándote a ti decir esas cosas, digamos que posiblemente muchas personas que hace mucho tiempo no tienen una pérdida, no saben pues qué es esto y pueden estar tranquilas, y en este caso les va a ayudar mucho conocer esta información en un futuro, pues si les llegase a ocurrir, que uno, obvio, todos esperamos que nunca nos pase, pero como tú dices, nos va a pasar en algún momento. Casos cercanos como el que yo digo y todo, digamos que esto es más que todo una Guía. y decisión, una guía y decisión, porque vamos a poner, porque estos son casos de la vida real, ¿cierto? Porque digamos que la teoría se escucha muy tranquilo porque uno te escucha y dice, sí, qué bueno esto y todo, pero vamos a lo personal cuando pasa. Digamos que mi familia pues ha tenido esos dos casos muy cercanos donde la persona se sabe que no va a estar pues más con nosotros, y ellos en un momento dado son muy conscientes, y uno se pone a pensar, si a mí me pasa eso, o sea, uno lo dice, uno siente que pues se puede enloquecer y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué tantas cosas? Y muchas cosas. Pero en este trayecto que tú has hecho, porque por acá también yo estudié mucho lo que tú has hecho, tú estuviste estudiando en Francia, ¿cierto? Tienes una maestría, eres obviamente profesional, técnica en Dula, tienes muchos estudios. ¿Cuáles, entre todo este proceso de tanto tiempo que has hecho esto, las experiencias que nos puedas compartir, que digas, mira, una vez me pasó esto y me marcó mucho? Y también pueden haber otras personas que hagan esto y no estaban muy de acuerdo. 2 historias corticas.
de corche. Pues a ver, no, pues tengo un montón. Estoy ahorita en una, de hecho. Sí, Es como, Dios. Dios mío. Mira, el acompañamiento de la dula no es para todo el mundo y eso es algo que yo aprendí. Ujú. Es como lo que tú dijiste, tú mismo le dijiste al principio, que yo voy a dejar que alguien que yo no conozco entre este momento tan sagrado y tan raro y no quiere. Y uno bien mal, o sea, Y uno bien mal, exacto. Como Entonces, para el confiar en acompañamiento, esa otra y persona. no, sí, 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 ajá, bueno, sí, lo que usted diga, sí, pero uno debe entender. el acompañamiento de la dula yo tengo súper claro que no es para todo el mundo. Entonces, te voy a contar un caso en que ahí aprendí ese día que definitivamente hay personas que me buscan y yo digo que no. Y no es por ser mala, sino porque entiendo que justamente la información y el sistema familiar, como está organizado, no funciona. Y luego hay personas que sí están muy preparadas y muy listas para poder ellas mismas hacerse cargo de lo que está pasando. Y entonces yo lo que hago ahí es, ¿sabes? Uno muchas veces necesita que alguien lo valide externamente. Es una bobada, pero Ujú. uno necesita que alguien lo valide externamente. Entonces, cuando yo entro a esos casos, que sí funcionan muy bien, es decir, tú sabes qué hacer y tu familia sabe qué hacer y yo les voy a dar un poquito como información y les voy a, ¿sabes? Una paciente me escribió muy bien, es como si yo llevara una linterna y les voy mostrando hacia dónde tienen que ir, como, oye, tranquilo, ahí viene una escalera, aquí viene un hueco, ten cuidado, eso. Entonces, ¿cuándo no funciona? No funciona, o en mi caso, cuando tenemos dinámicas familiares que son muy difíciles. No funciona cuando el acompañante o el acompañante, pero sobre todo el cuidador principal es un hombre que está entre los 60 y los 80 años. Ahí es muy complicado hacer un acompañamiento porque son hombres que fueron criados de una forma en donde no les enseñaron a respetar la voluntad del otro. Eso es Ujú. y no tienen y no les enseñaron nunca herramientas, pues digamos, emocionales. Entonces se me ocurre un caso muy específico justamente en donde la característica es un hombre en sus 70 años, colombiano, que utiliza el lenguaje de perdimos la pelea contra la enfermedad, mi hija resista. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona evidentemente ya se estaba muriendo, o sea, ya lleva 3 semanas en donde no hablaba, no comía. Y lo que decide él en contra de lo que había deseado su esposa y en contra de lo que se había hablado con los hijos, es llevarla a un hospital y hacer que la operen. Entonces la operan, la salvan, ¿no? Ya está, pero ya estaba a punto de morir, o sea, realmente ya estaba al otro lado, Ujú. la vuelven. Sale del hospital, se la vuelven a llevar a la casa, la persona empieza como a volver un poquito en sí. Yo le digo, oye, no la pares mucho, pues porque al final de la vida la gente pierde toda la fuerza, entonces una de las cosas que uno más tiene que evitar es que se paren solos o que la familia los pare porque se caen. Y en este caso en específico, él la paró para llevarla al baño, insistiéndole que ella tenía que caminar porque era una mujer fuerte, porque tenía que salir adelante. Se cayó y se le rompió la cadera. No. No, sí. Entonces, imagínense, ¿no? Era como yo, pues yo lo quería ahogar, o sea, yo quería llamar a la policía porque para mí eso era un delito lo que él estaba haciendo, pero obviamente para él era una muestra de amor. Entonces, imagínense tener una persona que ya está muy mal, en una edad de 71 años o algo por el estilo, meterla a una cirugía que ya se sabía que no iba a resistir, y además de eso, se muere con, o sea, además de todo el dolor, o sea, imagínense esta situación, ¿no? Como de dolor, de no sé qué. Y además de eso, moverla cuando ya incluso los mismos médicos paliativos le habían dicho que no y romperle una cadera. O sea, eso es como, ese es el escenario más tétrico que yo he visto. Ahí dije como, esto es imposible. Y para esa persona, obviamente, era desde el amor, desde querer que ella se parara, desde no poder asumir la Ese pérdida, puede ser un desde estado de shock también que puede tener todavía la estado de persona. shock, exacto. Y Mm. además de eso, esa Culpabilidad persona, también, porque quería ayudarle, sí, desde el amor. desde el amor, desde lo que nosotros llamamos amor, para mí eso no es amor, pero además ese mismo hombre le prohibió a sus hijos estar presentes, porque a mí la persona que me contactó fue una de las hijas mayores y cerró la posibilidad para cualquier persona de estar presente en la casa. Entonces se aisló con su esposa
y la esposa se murió con la cadera rota, sin acceso a medicamentos, y se demoró semanas, o sea, esto fue, yo decía como, de terror para mí. Esa es como la peor de todas las muertes que he visto. Y ahí dije, bueno, hay casos en los que realmente no quiero estar y tal vez esta familia no tiene herramientas para poder recibirme. Y esas cosas pasan todo el tiempo, por cierto. Todo el tiempo pasa. Un caso que sí funcionó muy bien, que de hecho hoy lo puse en Instagram, lo pueden ver, es una señora que tenía justamente casi 70 años y no sé por qué, pero es de esas mamás colombianas que fueron como hippies, no sé de dónde sacaron, Ujú. no fueron criadas, o si fueron criadas, luego se rebelaron y no crecieron como con un imaginario judeocristiano. Ujú. Entonces ella durante muchos años en su vida se dedicó más como a leer cosas budistas, cosas, ¿no? Como de otros caminos, digamos, Ujú. religiosos. Y cuando su hija me contacta, porque fue su hija la que me contactó, eh, ella tenía clarísimo que se iba a morir, así como mi tía. Me dijo, oye, vamos a morir. ¿Cómo? Eso no lo tengo claro. Pero tengo un cáncer y yo no me quiero operar y tampoco quiero hacerme quimioterapia. Y tengo mucho miedo porque siento que el sistema de salud me está juzgando y que entonces después, si no me quiero hacer eso, pues me van a dejar morir. Entonces yo ahí le expliqué qué era lo que legalmente era posible para ella en Colombia, todo el tema de voluntades anticipadas, cuidados paliativos, en fin. Y esta persona lo asumió, su familia lo respetó, su esposo y sus hijas, que son absolutamente maravillosas, la entendieron y la escucharon y la acompañaron. Tenemos fotos, videos de ella 2 días antes de morirse diciendo, chao, me voy, estoy feliz, Wow. gracias. Ella llamando a todo el mundo a despedirse, diciéndole gracias por haber sido parte de mi vida. Bueno, en fin, ¿no? Y cuando se murió rodeada de toda su familia y la agonía le duró 6 horas. Y se murió sin medicamentos, además. Entonces son escenarios absolutamente diferentes. Y ahí puedes ver la diferencia de cuando una persona nunca se ha preguntado sobre qué es eso de envejecer, qué es eso de la enfermedad, qué es eso de morir. Y otra que llevaba años leyendo sobre la muerte, llevaba años como sabiendo y preparándose de alguna u otra forma para ese momento, que se va feliz, que se va rodeada, que se va sin dolor y que se fue en 6 meses después, digamos, de que le dieron el diagnóstico eh, terminal, en un momento en donde la familia estuvo, pues yo los acompañé. Y fue un momento que si tú escuchas ese testimonio que lo puse hoy en mi página de Instagram, uno dice, no puede ser lo que ella está contando. Y la gran mayoría de mis casos son, gracias a Dios, los segundos, porque ahora tengo como mucha sabiduría para saber cuándo no me tengo que meter. Dios, yo pensaba, qué pena que te interrumpa, yo pensaba que tú simplemente decías, listo, contráteme, ya voy. O sea, no, No, hay un estudio claro, porque detrás. yo digo, o sea, por eso digo, o sea, me encanta todo esto porque uno aprende cosas que uno, o sea, en su ignorancia o en su terquedad muchas veces, como tú decías, personas que pues no van a aceptar mucha ayuda, gente que no cree en nada, gente que le da igual Sí. muchas cosas. O sea, Sí, no, yo creo que, o sea, me quedé pensando de la historia, la experiencia con la señora, que era muy consciente que se iba a morir y yo creo que ahí cabe como el concepto que pues considero que es muy importante ese concepto siendo en tu profesión, que es morir con dignidad, ¿cierto? Entonces, Morir. ese es exactamente la explicación o la respuesta a ese concepto, morir con dignidad, esa experiencia con esta señora que fue muy consciente desde el primer instante. Sí, o como esta señora de acá, que ya también la tuvo Clara. clarísima y lo comunicó y dijo, yo me voy a morir en los próximos meses. Y no podía explicar, pero es decir, cuando una persona logra entender que está ahí, porque no crean, o sea, uno no es tonto, ¿no? Por ejemplo, la gente, pues si tú pierdes 20 kilos en un mes, te preguntas si sí, algo está claro, pasando, total. Claro. ¿no? Es como algo está pasando, pero
Pero me encanta lo que dices de ese concepto de dignidad, porque finalmente una de las cosas que están pasando hoy, que era lo que yo les decía al principio, hoy en día la medicina y la tecnología es capaz de tener a un ser humano conectado a máquinas viviendo durante él. Y entonces la pregunta que uno se plantea moral y éticamente como sociedad y como individuo es si uno considera que eso es bien. Ujú, total. Y la respuesta en los años 70 por allá fue que no, que muchas personas no consideraban digno estar conectadas a una máquina que los hiciera respirar de forma superficial o que muchas personas no consideraban digno estar conectados a algo que los hiciera comer y que a través de esas ondas, por ejemplo, de forma artificial, se sostuviera esa función vital. Y entonces es como en un contexto que es el de hoy, en donde tenemos acceso a todas estas tecnologías y en donde podemos realmente prolongar la vida de un ser humano, ¿sí? Un paciente puede decir que no. Y yo trabajo casi que única y exclusivamente hoy en día con los que dicen, aquí está mi límite. Los que Claro. no ponen límites son casos que a mí, por ejemplo, yo siento que son los más difíciles, son el 90%, mientras, porque hay un cambio cultural muy importante que está pasando en Colombia y en el mundo con respecto a la muerte. Pero la mayoría de las personas con las que yo estoy vienen a validar, oye, Cata, yo no me quiero hacer esto, yo no me quiero someter a 7 cirugías, no me quiero someter a quimioterapia, yo tengo 85 años, creo que ya cumplí con lo que tenía que hacer, o también tengo muchos casos de personas que tienen 40, 45, 50 y dicen, no me quiero someter a esto. Para mí, hay un caso ahorita de una mujer absolutamente fabulosa que se llama Tatiana Andia, profesora de Sociología de la Facultad de los Andes en Bogotá, y ella documentó en redes sociales y ha escrito columnas de opinión sobre su proceso de muerte. Y ella tiene 42 años. Y dijo, Wow. no. Entonces, creo que ahí es donde hay una cabida para personas como yo, y es cuando alguien decide informarse sobre sus derechos, poner límites, decidir ella sobre su cuerpo o ellos. Y entonces decir, quiero que me acompañes en este proceso porque estoy aceptando que la vida viene acompañada de enfermedad, envejecimiento, Ujú. muerte. O sea ¿Sí? que las personas que están pasando por este proceso, digamos de que con esa guía que tú, con ese acompañamiento que tú les estás brindando, ellas solas van descubriendo qué hacer en cada etapa del proceso. Como esa Entonces, autonomía, van desarrollando esa autonomía, todas las decisiones en el camino, ¿sí? me encanta, me siento muy escuchada. La cogiste totalmente. Sí. Yo no soy una persona externa que va a llegar a ti a decirte de la nada que es que tú te tienes que hacer o no te tienes que hacer. Yo, además de todo lo que dijiste, de todas esas cosas que he hecho raras en la vida, yo soy coach. Y una de las cosas que a uno le enseñan cuando es coach es que tú nunca le tienes que dar la respuesta al otro. Claro. Todo el tiempo es crear un ambiente en donde el otro encuentre sus propias respuestas, para que el otro se empodere y asuma la responsabilidad sobre lo que está pasando. Entonces, la gran mayoría de los casos que yo tengo, ¿sí? Son personas que necesitan eso, como un espacio seguro y sagrado en donde puedan decir abiertamente, no quiero más, o no estoy de acuerdo con los tratamientos que me están proponiendo, esto va en contra de mis principios, esto va en contra de mis valores y sencillamente quiero otra cosa, a cualquier edad, Claro. ¿sí? Y ahí es donde, gracias por te va a grabar, es eso, es como, perfecto, Ser, ¿cuáles son las ser opciones? en su naturaleza. Y digamos que eso está por el lado, digamos que están las personas latinas que somos muy apegados a lo familiar, con todas esas cosas y etcétera, etcétera. Ahora bien, no lo sé si lo dijimos en alguna parte del podcast. Bueno, sí, al principio, Catalina está viviendo en Australia como nosotros, ella vive en Melbourne. Digamos que una cosa es la cultura latina. Tú haces aquí asesorías en inglés. Porque es que esas diferencias culturales son gigantescas y entonces ahí es la sabiduría de uno entender dónde son sus dones bienvenidos y dónde tal vez no, porque
mis intervenciones yo lo tengo súper claro. O sea, una de las formas en las que yo veo si esa familia me corresponde y yo le correspondo es si después de mi intervención lo que se generó fue paz y tranquilidad y claridad. Si lo que se genera es un tropel y peleas, es porque... Mm, Pero te ha Entonces, pasado acá en Australia, obviamente, me imagino que por eso lo has dicho. entonces Entonces, fíjate, no. En Australia yo todavía, a ver, ¿qué es lo que yo hago ahorita? Yo lo que más, la mayoría de las personas con las que yo trabajo son personas que viven en Australia como nosotros y que sus papás o que alguien se está muriendo en Colombia. Y somos personas que por X o Y, por temas de visa, por temas de plata, por temas de familia, no podemos volver a Colombia y no podemos estar presentes. Entonces es como, Cata, por favor, ¿qué hacemos? O sea, ¿no? Y además con una característica interesante, y es que yo siento que si estamos acá, muchos de nuestros papás pueden estar de entradas como abiertos a otras ideas. No todos los papás dejan ir a sus hijos tan tranquilamente. Hay muchos papás que culpabilizan a quienes nos vamos de la casa y nos castigan de muchas formas, pero hay otros que no. Entonces, yo acompaño a población migrante que tiene valores similares a los míos, pues porque, a ver, ¿sí me entienden? sí, sí, Cuando uno es migrante, uno de entrada, uno ya comparte valores en común. ¿Sí? total. Y aunque ustedes no lo crean, una persona que es migrante asume el tema de la muerte con un poquitico más de facilidad, porque cuando uno migra, uno se muere. ujú. Es un duelo permanente, o sea, uno pierde sus relaciones, uno pierde sus bienes, uno pierde lo que uno era, o sea, su profesión se fue a la... Yo no sé a ustedes cómo les ha ido acá en términos de profesión, pero lo que uno era en Colombia, acá a uno le toca reinventarse y Ah, ser total, cualquier cien cosa, por Claro, ciento de sí. acuerdo contigo. Es un ¿sí? duelo también, es cierto. Es un duelo. Uno perdió el apartamento, o sea, nosotros perdimos Todo. todo y nos reinventamos. Y la muerte es eso. Y además, cuando uno viene acá, uno cambia la personalidad y uno cambia. Cuando uno vuelve a Colombia, uno se da cuenta que uno cambió muchísimo sin darse cuenta. Entonces, yo trabajo mucho con migrantes y me va muy bien por lo que les estoy diciendo, porque yo creo que resonamos en muchas cosas y dejamos ir un poquito más fácil. Yo quiero entrar Y en... las familias Ah, sí. entienden. Sí. Sí, no, qué pena. No, es que se me ocurrió hablando de eso, migrante. Ese es el tema que también te iba a tocar porque igual, como decimos, es que el tiempo es muy corto. Eh, Tranquilo. porque toca editar mucho y no quiero editar nada porque, mejor dicho, esto está súper interesante. Interesante. El tema de los migrantes, lo primero que uno dice es, no, si a mí se me enferma mi mamá, a un avión y me voy y lo que tenga aquí me vale hongo. Pues en otros términos más groseros, pues según la región donde seamos, pero, Sí, sí. pero a la vez No creo es que esa tan es una fácil. de las primeras cosas que debemos de pensar cuando venimos a un país donde es a la cola del mundo, Sí, que eso no es muy cerquita lejos. de Latinoamérica, y ese sería como el primer duelo que queríamos hacer. O sea, si nos vamos, tenemos que entender que allá se quedó una parte de la vida de nosotros que debe seguir sin nosotros. Y estamos acá y otras personas estar, posiblemente el que está escuchando el podcast dirá, no, no, pero vean este, si es su mamá, si es su papá. O sea, tú te encuentras con todo ese tipo de respuestas y todas esas cosas. ¿Qué dices tú? O sea, ¿cuáles son como las técnicas que... Sí, o sea, ¿qué pasa cuando ya, pues, obviamente va A a ver, pasar una asesoría? claro, lo que pasa es que cuando uno es migrante, uno sabe, o sea, es muy, yo no le puedo explicar a mis hermanos que viven en Colombia, porque yo tengo un hermano que es migrante también y vive en Alemania, y yo creo que entre los dos nos entendemos un poquito más. Ujú. Pero es muy difícil los que se quedan y que nunca han salido como del núcleo Total, Del familiar, núcleo. y eso es dificilísimo entenderlos, pero los que tenemos una vida por fuera y entendemos justamente que la vida sigue sin ellos y ellos siguen sin nosotros, ¿no? Es como invitarlos siempre a saber, en el caso colombiano, yo acompaño gente de toda América Latina, o sea, no es, pero es como explicar cuáles son las opciones legales que existen para quien se está muriendo, porque esa información normalmente nosotros no la tenemos. No, pensamos que es como, bueno, se va a morir, pero ¿cuándo? Porque eso es lo primero que me preguntan, ¿cuándo se va a morir? No Como tengo si ni tú idea. supieras. Es que No de ahí empieza el shock de uno. sí, no. Y además también es muy bonito porque entonces todavía en Colombia somos familias que tenemos hermanos, no todos, pero la mayoría tenemos uno, al menos un hermano que alguien se está haciendo cargo. ujú.
Y entonces es poder pensar con un poquito más de calma y racionalidad en dónde estamos parados y cuál es como el tiempo de cada cosa y qué podemos ir haciendo en cada momento. Y decidir cuándo coger esa maleta y salir volados, porque aquí puedo participar, porque en este momento yo tengo esos talentos que se necesitan y puedo contribuir de una forma en que mi presencia aporte paz al proceso, porque finalmente eso es lo más importante, que se aporte paz al proceso. Aquí ni siquiera es de plata, es de paz y de tranquilidad. Entonces, hay personas que son excelentes para irse en el momento del shock, que son como van, hacen la EPS, pero en el momento de la agonía no tienen las habilidades. Hay otras personas que son buenísimas para estar en el último momento final y hay otras personas que son fantásticas cuando hay que organizar el funeral. Entonces, ayudarte a ti como migrante a entender cuáles son tus talentos, a entender qué es lo que puedes aportar en cada fase y hacerte reflexionar, o sea, que tú llegues a tus propias conclusiones de qué es lo que te perdonarías y qué es lo que no te perdonarías. Hay gente que se perdona no estar presente en el momento de la muerte y que prefiere ir antes y tener un momento absolutamente fabuloso con su mamá o con su papá que está muriendo y llevarse ese recuerdo y no verlos morir. Para ellos o ellas, eso es como lo que para muchos los juzgarán, pero eso es para ellos, Claro. ¿sí? Entonces, tú cómo vives tu proceso y cómo yo te ayudo a ti a entender qué es lo que tú quieres, qué es lo que para ti es razonable, qué es lo que para ti te perdonarías o no, qué es lo que estás dispuesto a sacrificar y qué no. Y te cuento además muchas historias de lo que he visto, para que tú te sientas en paz con poder seguir tu vida acá y ellos allá y estar presente cuando tú creas que puedes como entregar paz, amor, tranquilidad y te puedes despedir. Me encanta. Porque la mayoría, y sobre todo nosotros que somos así tan, cogemos Sí. y uno, y uno llega Emocionales. allá, ¿Qué y hago? uno llega allá, ¿y qué hago? ¿Qué? Ni siquiera, No. además es tristísimo, Ujú. porque a veces, muchas veces uno llega y esa casa que era de uno ya no es la casa de uno, ya ni siquiera tiene dónde que, a veces uno ya ni siquiera tiene dónde llegar. Ujú. Totalmente. Pues, lo que tú cuentas también, historias de una persona que cuando llegué aquí la conocí, pues ella hace muchos años está en Australia, y el esposo la llaman de Colombia y le dicen, venga, que es que mi mamá estaba muy mal, muy todo, y él era consciente y dice, bueno, yo me voy para verla partir. Pues la mamá tiene, porque todavía, no, todavía sigue viva, 87 años más o menos, casi los 90. Y iba consciente, dijo, bueno, se va a ir a despedir, listo, él se va muy consciente, pues ya, igual lleva una vida acá también en Australia, es otro punto a favor que él tenía, son muchas cosas que pasa la gente. Cuando llegó allá dijo que de la nada se alivió. O sea, muchas veces puede llegarse a pasar lo contrario, pero esa parte de ser uno consciente, porque uno es consciente, pues igual cuando llega el ¿Sí? momento, me imagino que uno esa conciencia se le pierde, pero si tiene un previo, digamos, estudio así como una dula, como tú dices, o conocimientos básicos de eso, pues no le debe dar tan duro, entre comillas. Y como hay personas que simplemente se sienten culpables, como tú dijiste, esa parte cómo se maneja. Yo no me quiero sentir culpable. O sea, así cortico, no me quiero sentir culpable de porque no estuve allá sabiendo que podía hacerlo y preferí venirme bien joven para acá. Sí. No, yo creo que uno como migrante vive con esa culpa desde que sale de la casa. Así no sea porque se Sí. murió alguien. Uno vive con culpa porque uno no pudo ir a las 570 celebraciones familiares que hacen todos los años en la familia colombiana, que no pudo ir al sancocho, A que no pudo diciembre ir a es la el más primera duro. comunión. Exacto, ¿sí me entiendes? Y sobre todo las familias latinoamericanas que somos tan unidas. Yo siento que a mí, por ejemplo, me duele no solamente la muerte, no, sino es no poder estar en el diario de ver a mi sobrino crecer o de ver a mis papás envejecerse, de celebrar el cumpleaños, la novena. Entonces, yo creo que uno como migrante de entrada, ese es como el punto de partida, es la culpa, ¿sí? Pero luego de unos años uno se da cuenta que uno puede vivir con eso. Entonces, siempre es encontrar esos intermedios en los que uno, en medio de su propia historia personal, de su propio duelo, porque acuérdense
yo estoy profundamente convencida que cuando uno migra, sobre todo los primeros años, uno está en duelo. O sea, uno ya está en duelo. Ya está en duelo. Sí, Tenemos Como que para estar agregar, soy pendiente muy también consciente de del eso. duelo migratorio. Ujú. el duelo migratorio es una realidad y es una realidad de a pecho. Entonces, si al duelo migratorio le metes además encima el duelo por una muerte, pues no. Y es como tener esas conversaciones francas y también prácticas, porque muchos de nosotros nos vinimos acá sin papeles o nos vinimos arriesgándolo todo como para después tener que salir corriendo, sabiendo que tal vez no tenemos el dinero para regresar o la visa, que la visa se venció y entonces no podemos volver a entrar al país y no sé qué. Entonces, siento que a veces uno lo que necesita es alguien que uno lo escuche y como que, ¿no? Como decir, bueno, espérate, esto es todo lo que estoy arriesgando, pero lo que yo quisiera ofrecer y lo que puedo ofrecer es esto. Y luego la conversación que me parece que es la más dura y la más difícil, en realidad, es uno poder comunicarle a su familia y a la persona que se está muriendo, que normalmente ellos, en medio de su amor profundo y cuando están muriendo, no sé, ¿saben? La gente quiere más cuando se está muriendo y acepta más todo, cualquier Ujú. cosa que venga. Pero es uno poder decir con mucha tranquilidad, hermanos, hermanas, padre, mamá, ¿qué va? Tíos, tías, esto es lo que yo quiero ofrecer y esto es lo que yo puedo ofrecer. No, no es lo que ustedes quieren que yo ofrezca. Esto es lo que yo estoy en disposición de ofrecer en este momento de mi vida. Ya me siento muy mal y me siento muy culpable porque no estoy ahí, pero a mí me gustaría participar de A, B, C, D y E forma, si ustedes me lo permiten, porque si no me lo permiten, todo esto va a ser mucho peor. Claro. Y es como, listo, entonces ya, estoy entendiendo qué es lo que yo puedo ofrecer y cuándo puedo ofrecerlo y qué definitivamente no puedo ofrecer. Y nosotros los migrantes, sobre todo, es decir, la gran mayoría de las personas migrantes de América Latina, pues lo que más podemos mandar y que es fundamental en todo este proceso es plata. Así sea, pero sin plata, o una, ¿quién me paga, no? ¿Sabes? Como, ¿quién paga los pañales? ¿Quién paga a la señora que va a ir a ayudar? Porque eso no se aprecia muchas veces, pero cuando uno como que lo entiende y dice como, bueno, estoy aportando desde acá y esta es la realidad, es como llegar un poco a tener, yo no sé si paz, pero como a llegar a un término, como una negociación muy propia, muy privada de cada cual y decir, así es como quiero, así es como puedo, y después de haberlo pensado un poco más con cabeza fría, si mi mamá se muere mañana, yo podría seguir con esto porque sé que esto era lo que podía ofrecer en este momento. Estas eran las herramientas que tenía para manejarlo y no podía hacer mucho más. Porque salir corriendo, también les tengo casos en donde uno dice, esa no es la solución. Eso no tiene sentido. Y wow, increíble. Tú ahorita tocabas también el tema para ya terminar acá, cerrando con el tema de mascotas. También hablábamos como eso, ¿no? Tú no lo hablas, para ver si va o no va. Es Para saber si hago la diferente, pregunta o no. ¿cierto que es diferente? Pero sí sabes de mascotas. Mismo. Pues hay dulas que están Sí. especializadas en mascotas. De hecho, hace una hora antes de hablar contigo estaba hablando con una de mis mejores amigas, Sí. que es el que, pues digamos, decidió ponerle una eutanasia a su perrito porque ya estaba muy enfermo y me contó toda la experiencia con la dula y fue espectacular. Bueno, sí, te iba a preguntar algo de mascotas, pero me puedes pasar el contacto de duelas de mascotas, sería genial porque ese tema también lo quiero tocar. Pues lo quería cerrar como con eso. Bueno, entonces espérate, esa parte no va. Entonces, última parte de minuto, entonces va. Terminaste de decirlo de la dula, del migratorio, ta. Bueno, pues Cata, no, muy interesante todo esto. Se queda corto uno. Siempre en cada podcast decimos, vamos a hacer el 2.0 con esas preguntas que se nos ocurren después Después, de que escuchamos, muchos, editamos, claro. volvemos a ver todo y Es un tema esperamos tenerte sí, en un 2.0 para resolver todo ese tipo de dudas que nos dejen también las personas que nos escuchen, nos ven, para que pues, nos pueda responder, porque posiblemente millones de preguntas se nos escapan en este momento. Sí, Sí, no, son yo preguntas creo, muy buenas. sí, eso, no, pues ahorita aquí, no sé si ya la respondiste con todo lo que mencionaste ahorita último, que, o sea, como que entonces, qué importante
es este acompañamiento, como este tipo de prácticas tan fundamentales para nosotros, porque a veces no tenemos muy claro qué hacer, a veces estamos tan llenos de información, como tan saturados, que no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante, o sea, se me hace hasta un proceso muy bonito en donde uno se va como transformando, como descubriendo, siendo más consciente. Y yo creo que, o sea, es súper importante tener estas herramientas para entendernos qué nos pasa en nuestra mente con ese tipo de situaciones. Por ejemplo, mi esposo, que hace 15 días perdimos a nuestra mascotica que ya llevaba con nosotros, bueno, más que todo con él, porque pues ella ya existía antes de que nosotros nos casáramos, bueno, y todo esto, 13 años. 13 años, Lo y él me siento. decía, es que necesito llorar, pero no me salen las lágrimas. Entonces, ¿qué hice yo? Yo como que, yo sé que él necesita soltar, sentir, porque es que uno tiene que vivirlo, ¿cierto? Porque a veces uno se llena como Y no. qué bueno que tocaste este tema porque, pues, digamos que, bueno, ya nos estábamos despidiendo y me tocaste ese tema que era muy importante. Menos La mal en este momento lo importancia. dijimos, porque, digamos que el proceso de, por ejemplo, mi tío, que sabíamos, como tú dijiste, las personas pues empiezan a verse diferente físicamente, en el hospital y todo. Y son personas que uno quiere mucho, pero uno no llora. Uno como que está siendo como egoísta con uno pensando que si llora se va a sentir peor la persona que le está pasando la situación, pero uno también como doliente, en ese caso, también necesita sacar eso. Mi tío, mi otro tío también lo mismo, que también lo que decías ahorita, él fue más consciente, le hicieron la despedida, dijo yo no me aguanto más, yo prefiero pues partir, pero se fue muy tranquilo dejando todo organizado y empezó todo, o sea, me hizo una videollamada y me dijo, o sea, yo lo Se veía el despidió. normal, o sea, yo me Ujú. sentía en shock porque yo soy de los que, Como que nos estamos despidiendo y para yo, ¿por no qué me tengo que volvernos a despedir de ver. alguien? Yo no quiero que me se despidan Ujú. cuando me vaya a sentir que me estoy muriendo, porque siento que me va a dar pesar, pero ahora más o menos entiendo un poco de lo que tú Claro, nos explicas, la que son cosas que importancia. debemos, o sea, aceptar sí o sí, no obligadas, sino que va a pasar, pero para ser, para sentirse uno menos mal, yo lo llamaría así, y Más tranquilo. dejar más tranquilos a las personas pues que quedan acá. Porque uno cuando tiene esas muy malas experiencias con la muerte, pues las quiere resignificar o dice, a mí no me pasa eso. Y Ujú. entonces es como de esperar. Y digamos que en Colombia y en Australia son de los pocos países en el mundo en donde está legalizado todo el tema de la muerte digna. Entonces aquí uno tiene acceso a cuidados paliativos, sedación y eutanasia, suicidio asistido. Y eso hace que culturalmente haya una posibilidad de hablar de estos temas y que las personas se cuestionen y digan, bueno, al menos yo tengo estas posibilidades, que no pasan en todos los países. Total. Totalmente. Increíble, muy bueno entonces esa información. Catalina, de verdad te agradecemos mucho. La gente cómo te Sí. puede contactar en las redes sociales. Pues mira, yo estoy como Dula de fin de vida en Instagram, creo que por ahí es donde más me pueden contactar. Dula, slash abajo, de, rayita abajo, Es más, ahí fin, está rayita apareciendo en abajo, este de, momento. sí, Muy bien. vida. Y también me pueden encontrar en Facebook como Catalina Maecha, Mahsha. Eh, ahí está, ahí me pueden encontrar, pero sobre todo creo que por Facebook, perdón, Por por Instagram Instagram. es Por por donde Instagram. más Ajá. me Perfecto. escriben. Listo, Catalina, muchísimas gracias, mi amor. Muchas Muchas gracias gracias a todas por... las personas que nos escucharon el día de hoy. Un tema muy importante. Replíquelo, siéntese, analícelo. No lo vea como algo como un malo, tabú. sino como algo muy, Muy, muy muy importante importante. y muy bueno para la vida de cada uno. ¿Cómo nos encuentran nosotros en redes sociales, mi amor? Bueno, en Instagram, en Facebook, en TikTok también, en Spotify, muy importante. Y en YouTube estamos como @me levanto y que el podcast. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Chao, Cata, muchachos.